Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar, hoy y pasado mañana, porque la charla esta es un poquito larga y la he dividido en dos partes. Hoy haremos la primera parte. Hablaremos sobre la ley del karma y su relación con el Dharma. Trataremos un poquito lo que es el Dharma y qué relación hay entre una ley y la otra. Pero bueno, antes de empezar con la charla, como siempre, vamos a hacer unos momentos de silencio. Bien, antes de empezar con la charla propiamente dicha, el karma y el dharma, vamos a hacer una pequeña introducción de algunas cuestiones de la teosofía, ¿no? Aquí veis la bandera de la India, que contiene dentro de la bandera el símbolo del Dharma. La India está muy vinculada con el símbolo o el concepto de lo que es el Dharma. Y nosotros vamos a hablar tanto del Dharma como del Karma. Aquí es la rueda del Dharma, el símbolo este, que está en la bandera de la India, y aquí es simbolizado con la rueda del samsara, o sea, la rueda de muerte y renacimiento, que está tan afectado por el karma, ¿no? Hablaremos de esto hoy y dentro de 2 días. Y como os decía, antes vamos a hablar un poquito acerca de algunas cuestiones de la teosofía, porque yo creo que no se trata tanto de que aprendamos conceptos nuevos y sepamos mucho de reencarnación, del karma, etcétera, etcétera, sino de lo importante es tratar de integrar todo lo que vayamos aprendiendo, ¿no? Y por eso me gusta poner unas frases de este poeta sufí que dice: leyendo un libro tras otro te has convertido en un erudito, pero nunca has aprendido a leerte a ti mismo. O sea, nosotros no tratamos de ser, o no deberíamos tratar de ser muy eruditos, sino más bien aprender a leernos a nosotros mismos, aprender también a integrar todo aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Dice también: entras deprisa en templos y mezquitas, pero nunca entras en tu corazón. Cada día luchas contra el diablo, pero nunca luchas con tu ego. Buscas a los del cielo, pero nunca buscas al que está en casa. Y ahora vamos a ver uno de los principios básicos en teosofía, que dice: el camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es en sí mismo una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. Este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y a adaptar sus vidas a aquellas condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad. O sea, estudiar las leyes de la naturaleza y evidentemente adaptar nuestras vidas a estas condiciones de las leyes que hacen posible el descubrimiento de la verdad, el descubrimiento también de lo que nosotros somos. ¿Okay? Más principios básicos que hay en teosofía es: toda la existencia es una unidad, solamente hay uno, el todo. ¿Okay? Y esto en la ciencia ya lo reconoce, que todo está relacionado, y este señor, este físico, Alain Aspect, que fue premio Nobel de Física el año pasado, eh, habla sobre el entrelazado cuántico y comenta que dos partículas pueden tener
sus estados cuánticos vinculados, de tal modo que forman un único sistema aunque estén en posiciones físicamente distantes. O sea, físicamente distantes quiere decir que estén donde estén, aunque estén en otra estrella, la información llega instantáneamente. O sea, no solamente se desplaza la modificación que hacemos a una partícula aquí, no se desplaza a la velocidad de la luz, sino que se desplaza de forma instantánea. O sea, no hay velocidad, es algo instantáneo. Imaginaros lo que significa esto, ¿no? Si afectan a una partícula, afecta a la otra. Forman parte de una misma realidad. Y esto significa que todo en el universo está íntimamente vinculado, todo está relacionado, todo forma parte del uno. Es decir, lo que hagamos va a afectar a todo. Evidentemente va a afectar más a lo que tenemos a nuestro alrededor, a lo que es más cercano, pero como una vibración se va a ir alejando y seguirá afectando infinitamente el espacio, ¿no? A todo. Esto fue probado experimentalmente en 1982, o sea, de que dos partículas vinculadas afectas a una y se afecta a la otra instantáneamente. O sea, no es que la información viaje a la velocidad de la luz, es como si fuera una única cosa y queda afectada instantáneamente. Este principio básico, toda la existencia es una unidad. Continuamos con principios básicos, que sería también toda la existencia está gobernada por leyes invariables. Todas las leyes de la naturaleza son invariables. La evolución es un hecho en la naturaleza, o sea, todo en la naturaleza está en proceso evolutivo. Y el hombre es una fase en este proceso evolutivo. Cada vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, es parte de un esquema total de evolución individual. Y este esquema está determinado por las leyes que operan constantemente, y algunas de ellas son la ley del karma, la ley de evolución, la ley de ritmo o periodicidad, ciclos, etcétera, ¿no? Muchas más leyes, pero aquí, por ejemplo, vemos una imagen de un ciclo que empieza haciendo una involución y luego cuando llega al final de la involución, empieza a evolucionar. Pero dentro de un ciclo como este, que es un ciclo enorme, larguísimo, digamos eterno, este ciclo, hay muchos otros ciclos pequeños que se van dando, ¿no? Y dentro de este proceso de evolución, o sea que aquí está simbolizado que involuciona y luego evoluciona, en esta subida de evolución hay un trocito que sería la fase humana. Antes hemos pasado por otros reinos de la naturaleza y cuando se acabe la fase humana continuaremos evolucionando de otras maneras, ¿no? Y es una evolución que no tiene principio y no tiene final. ¿Okay? Axiomas fundamentales. La unidad radical de la naturaleza que se manifiesta en la diversidad. Hay una unidad radical en la naturaleza, pero esta unidad se manifiesta de formas infinitas. Hay una variedad, una diversidad infinita en la naturaleza. Simbolizado aquí por un rayo de luz que al pasar por un prisma parece que se divide en diferentes colores, pero de hecho es la misma luz, es la única luz que hay, ¿no? Esto quiere decir que en la manifestación vivimos en la dualidad, que hay esta diversidad de espíritu, de materia y muchos grados intermedios, aunque el espíritu y la materia, sin embargo, debemos considerarlos no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos de lo absoluto. O sea, es lo mismo, sutilizado se convierte en espíritu y densificado se convierte en materia. Materia, energía, forma y espíritu, vida, conciencia. Es exactamente lo mismo. Aquí algo muy interesante de Mabel Collin, que fue la autora del librito este que todos conocemos, Luz en el Sendero,
dice Mabel Collins. Hay tres verdades que son absolutas y no pueden ser perdidas, pero pueden permanecer en silencio por falta de alguien que las exprese. Y estas tres verdades son: la primera, el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. La segunda verdad, según Mabel Collins, es: el principio que da vida habita en nosotros y fuera de nosotros. Este principio es inmortal y eternamente benéfico. No es escuchado, ni visto, ni olido, pero es percibido por el hombre que desea la percepción. Y esta, la tercera verdad, dice: cada hombre es su propio legislador absoluto, produciendo para sí gloria u oscuridad. Él es quien decreta su vida, su recompensa, su castigo. O sea, aquí está hablando del karma. Y acaba diciendo: estas verdades, que son grandes como la vida misma, son tan simples como la más simple de las mentes humanas. Alimenta con ellas a los hambrientos. Recordar que en cualquier momento podéis levantar la mano virtual o la mano física si os veo, pero no os veo a todos, ¿eh? Y hacer una pregunta, un comentario, etcétera, ¿ok? Hay un artículo de Rada Burnier que se titula Señales por todas partes. Y dice, más o menos, he cogido algunas frases de Rada Burnier, y dice: el físico David Bohm señala en su libro Totalidad y el orden implicado que el orden y la belleza constituyen un aspecto fundamental de la realidad. Está hablando de orden y belleza, David Bohm. Continúa diciendo: en su libro El esplendor aprisionado, Raynor Johnson escribió: debemos poner atención a algunos cantos de los pájaros, a la maravillosamente rica coloración de los papagayos, a los colores y figuras de los peces de aguas marinas profundas, donde prácticamente no hay luz, y también de las mariposas, y a la perfección de color y construcción de las plumas del pavo real. Continúa, ¿no? Y acaba diciendo: a donde quiera que miremos en la naturaleza vemos la evidencia de exuberancia artística más allá de la utilidad para sobrevivir. La inteligencia inescrutable que dirige la evolución también se revela por todas partes. O sea, este señor habla de esta inteligencia que dirige la evolución. Continúa Rada con el biólogo Edward Osborne Wilson, que fue considerado en su momento el biólogo más importante y destacado del mundo. Y dice: este señor especialista en entomología, particularmente en el estudio de las hormigas, nos dice que ellas reúnen comida, luchan con los enemigos, depositan basura y camaradas muertas en pulcros rimeros fuera de su guarida y llevan a cabo algunas de las más asombrosas hazañas de ingeniería en el reino animal. ¿Cómo logran esto las colonias cuando los cerebros de sus miembros individuales son tan limitados?, pregunta. Él mismo contesta, dice: ninguno, parece, maneja las cuerdas de la colonia, por tanto, ¿cómo consigue funcionar como un todo? Y Rada dice: con todo respeto por este eminente especialista, podemos decir que algo ciertamente maneja las cuerdas de la colonia. Y esa es la mente cósmica, la inteligencia del universo. La evolución es un vasto movimiento que lleva a los seres vivientes hacia la perfección y al más elevado nivel de conciencia. En la etapa humana, nosotros tenemos el privilegio de observar y aprender hacia dónde vamos por las señales a nuestro alrededor que nos acercan a la celestial belleza, inteligencia y verdad. Y acabo yo más bien de resumir el artículo este de Rada, que dice: los que han leído a Shakespeare recordarán sus palabras acerca de encontrar lenguas en los árboles, libros en las corrientes de los arroyos, sermones en las piedras y bondad en todo.
yo digo, hasta las piedras pueden dar sermones. Y quiero recordar aquí el poeta Rumi que dice, has de saber, amigo, que todo en la naturaleza es como un jarrón lleno hasta el borde de belleza y sabiduría. Y Kabir dice, cuando nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. Bien, y vamos a empezar ahora con nuestro tema después de esta introducción. ¿Qué es karma? No es un invento de los místicos, ¿ok? Vamos a recordar algo de lo que dice la teosofía. Dice, aquellos que emprenden seriamente el estudio de la teosofía no deberían contentarse con la simple lectura de la voluminosa literatura teosófica facilitada al mundo durante los pasados siglos y que continúa prodigándose en nuestros días. No creas una cosa que se ha dicho simplemente porque se haya dicho, ni en las tradiciones porque nos hayan sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores precisamente por serlo, ni en los escritos de los sabios simplemente porque fueron escritos por los sabios, ni en la mera autoridad de vuestros propios instructores. Cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho sea corroborado por nuestra propia razón y conciencia, o porque lo hayamos investigado y corroborado personalmente, podremos entonces creer, pero no para creer simplemente, sino para actuar de acuerdo con ello generosamente. Mientras tanto, mantengamos la enseñanza en suspenso. Y respecto a que no es un invento de los místicos, quiero recordar lo que decía Kabir, de cuando nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. O sea, quiere decir que nosotros podemos ver que el karma no es un invento de los místicos, que el karma es algo que realmente existe. Y no solamente el karma, sino todo lo que estudiamos de la teosofía, dice, mientras no lo descubramos por nosotros mismos, mantengamos la enseñanza en suspenso, pero si estamos atentos podemos llegar a descubrir que todas estas enseñanzas son reales, ¿ok? Entonces, karma no es un invento de los místicos. Karma es causalidad. De hecho, es tal como se comporta la naturaleza, es inherente a ella, es causa y efecto. Es el sostén de la ciencia, o sea, la ciencia se basa también en que el karma funciona, es decir, cuando ellos hacen un experimento y tienen un resultado en concreto, si vuelven a hacerlo y no les sale lo mismo, no es que las leyes de la naturaleza funcionen de forma aleatoria, sino quiere decir que algo ha fallado en el experimento, porque si hacen exactamente lo mismo, el resultado debería ser el mismo. O sea, es el sostén de la ciencia. Es una ley universal. La causalidad, karma, es una ley universal. Causa y efecto son dos aspectos de una misma realidad. Karma no solamente afecta al plano físico, sino que afecta también a los planos emocional y mental. El error que frecuentemente se comete es confundir la ley general de causa y efecto con la ley de mérito y demérito. Karma es precisamente la ley de mérito y demérito. Es causa y efecto, es causalidad, pero tenemos que tener claro que karma es la ley de mérito y demérito. O sea que cuando estamos hablando de causa y efecto a nivel físico, estamos hablando de una parte pequeña de cómo funciona karma. ¿Okay? La ley de karma, por tanto, es una ley moral y donde no existe responsabilidad moral, donde no existe responsabilidad moral, no puede haber aplicación de la ley de karma. O sea, se aplica la ley de causa y efecto, pero karma es una ley moral. Donde no existe responsabilidad moral, no puede aplicarse la ley del karma. Por tanto,
la ley de causa y efecto afecta a todos los reinos de la naturaleza, ¿ok? Sin embargo, karma, como ley moral, afecta al ser humano en todos los planos de su constitución. En cambio, no afecta al karma como ley moral al reino vegetal, animal y mineral, ¿ok? Recordad que podéis levantar la mano en cualquier momento. Vamos a ver qué nos dice la clave de la teosofía acerca del karma. Dice, ignoramos lo que karma es per se y lo que es su esencia. Sabemos cómo opera y podemos definir y describir su modo de acción con exactitud. Ignoramos lo que karma es, pero sabemos cómo funciona. Solo ignoramos su causa última, precisamente como la filosofía moderna que admite que la causa última de las cosas es inconocible. También continúa diciendo, consideramos a karma como la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual del ser. Es la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Y recordar que uno de los principios básicos era que todo es uno, todo es una unidad. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí que karma es la fuente y el origen de todas las demás leyes, es decir, no es que hayan diferentes leyes, todo es lo mismo, todo es uno, son aspectos de lo mismo, diferentes aspectos de lo mismo. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando de la ley del karma, la ley del dharma, de hecho es lo mismo, pero manifestándose de diferente manera. Continúa la clave de la teosofía diciendo, como ninguna causa deja de producir su debido efecto, desde la más grande hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestras manos, y como lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa, haciendo remontar ésta hasta su productor. Todas las causas producen su efecto, hasta el movimiento de nuestras manos. O sea, cualquier cosa que hagamos está perturbando algo del equilibrio que existe en la naturaleza. Y karma trata de ajustar, de devolver ese equilibrio que ya existía. ¿Okay? Como lo expresó uno de los maestros de Blavatsky, solo reconocemos una ley en el universo, la ley de la armonía, del equilibrio perfecto. Karma. Solo reconocemos una ley en el universo. Ahora, esta ley se manifiesta de muchísimas maneras y por eso estamos diciendo ley del karma, ley del dharma, ley de los ciclos, etc. Ley de evolución, etc. Avi. Mira, entonces la ley del karma se podría decir que está incluida en la ley de causa y efecto, ¿no? Sí, claro. Es que aquí nos está diciendo, solo hay una ley en el universo. Llámale La karma, de llámale causa, la ley del causa y, equilibrio. ¿Eh? la de causa Y y efecto, porque sí, el karma es una ley moral, ¿no? sí, sí, cuando estamos hablando de karma nos estamos refiriendo a efectos morales, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de causa y efecto, de la ley de causa y efecto, nos estamos refiriendo a causa y efecto a aspectos físicos. Pero karma es la ley de equilibrio que intenta ajustar cualquier desequilibrio que haya, tanto en el plano físico, moral, espiritual, etcétera. ¿Okay? Entonces no me he enterado, Ramón. Es Sí, que hoy estoy espesa. nosotros, Era, cuando hablamos de causa y efecto, nosotros nos vamos a referir siempre al aspecto físico. ¿Okay? Y cuando hablemos de karma, que lo abarca todo,
porque es solamente una ley en el universo, pero cuando hablemos de karma, nosotros estamos refiriéndonos a aspectos morales, ¿vale? Morales y espirituales. O sea, un animal no tiene karma. Se le aplica la ley de causa y efecto, que es un aspecto de la ley del karma, ¿vale? La ley de causa y efecto afecta a todos los reinos, pero un animal moralmente no tiene karma. Sí, sí. Pero karma, si lo consideramos como esta ley única en el universo, forma parte del mundo físico, del mundo moral y del mundo espiritual, del mundo psíquico y del mundo espiritual. No sé si me he explicado. Sí, ¿Eh? sí, sí. Pero tendríamos que diferenciar. Cuando hablamos de causa y efecto, de la ley de causa y efecto, nos vamos a referir al aspecto físico. Cuando hablemos de karma, nos estaremos refiriendo a la ley, a la causa y efecto que afecta al ser humano en sus aspectos morales y espirituales. ¿Ok? Vale. Loli. Espera, yo, por ejemplo, entiendo entonces que el karma solamente por esa razón que tú dices, solo es aplicable pues a los humanos, porque somos los que tenemos la capacidad pues de tener eh, esa el poder ver lo que está bien o lo que nos parece bien, ¿no? Lo que tú dices, mm, vamos, yo lo entiendo eso, ¿no? Que el karma es solamente por eso, porque causa y efecto, pues puede ser un animal, puede ser incluso cosas naturales de la naturaleza. Y el karma solamente se nos puede aplicar a nosotros porque tenemos conciencia, ¿no? O algo así. Es Bueno, eso. conciencia está en todo. Bueno, pero quiero decir que tenemos Pero la sí, capacidad de sí. discernir más que Sí, conciencia. mira, un ejemplo quizás un poco bruto. Imaginaros que yo me peleo con alguien y le pego un puñetazo, ¿vale? Hay un efecto físico inmediato, que es que me hago daño en el puño y le hago daño a él, ¿vale? Ahora, hay un efecto moral, que es la intención con la que yo he hecho esa acción, que va a tener su efecto Vale. va a tardar más o menos. Puede ser que tarde muy poco, unos segundos, en que el otro me devuelva el puñetazo, o puede ser que no me pase nada más, que el otro se aguante con el puñetazo que le he pegado, pero hay un efecto moral que tendrá su repercusión, causará su efecto tarde o temprano, en mí. ¿Ok? Vale, ¿Sí? sí. ¿Avi? ¿Sí? Claro, que depende de la intención, porque si tú le has dado, por ejemplo, un puñetazo para defender a alguien, entonces Claro. el efecto del karma será positivo, ¿no? O más positivo que Sí, si pero lo has bueno, hecho. va a haber un efecto kármico porque ha habido una intención. Y nosotros, al tener esa conciencia, como dice Loli, nos va a afectar karma. De forma, el efecto va a ser positivo o negativo, pero va a haber un efecto kármico, independientemente del efecto kármico como causa y efecto físico que tuvo al dar el puñetazo. Me habré hecho daño en la mano o no, ¿vale? Clarisa. En algún lugar de la literatura teosófica dice, o lo compara, mejor dicho, que es como el movimiento del boomerang. Uno lo lanza y el boomerang, dependiendo de la lejanía que alcance, tarda más o menos en volver, pero siempre vuelve a aquel que lo lanzó. Quizás es una cosa así como muy externa, pero bueno, da una idea bastante clara, ¿no? De cuidado con lo que escupes al cielo, que te volverá a ti también, se dice. O sea, en nosotros podemos pensar cuando en las circunstancias de nuestra vida, podemos pensar que son consecuencia del karma, de todo lo que nuestras acciones pasadas. Pero en el caso de los animales, no podemos hablar de karma. No, Evidentemente hay causa y efecto, hay, digamos, esa parte del karma que afecta solamente a la parte física. Y también a los animales hay esa parte de causa y efecto físico, pero no podemos hablar de verdad como karma de los animales o como karma de una planta. Una planta, pues
tiene sus efectos físicos en función de si crece más, si crece menos, etcétera, ¿no? Pero no podemos decir que una planta tiene karma. En cambio, sí que tiene la ley de causa y efecto, se le aplica también a la planta. Siempre. Lo que pasa es que con las palabras, una vez más, podemos tener alguna complicación según donde encontremos utilizada la palabra dentro del contexto. Y es, por ejemplo, en el primer tomo de la doctrina secreta, H.P. Blavatsky dice que karma es la primera ley y que se pone en marcha en el primer movimiento en la aurora del Manvantara. La nombra como karma, no la nombra como ley de causa y efecto, la nombra como karma. Por eso digo que a veces las palabras dependen del contexto. Disculpadme, que es que tengo muy poquita voz. Sí, pero se te entiende, Se Clarisa. entiende, menos mal. Vale, gracias. Bueno, continuamos. Un momentito, ¿y qué pasaría con el ejemplo que has puesto? Perdona, que es que no encuentro la manera de levantar la mano por la pantalla. El ejemplo que has puesto del puñetazo, Sí. o del boomerang que te vuelve, bueno, de entrada parece ser que todo es karma. Porque no puedes mover una mano sin que estés produciendo karma, ¿no? Sí. Eso es así. Tú das el puñetazo y la otra persona no lo devuelve, pero queda afectada por ese puñetazo, no solamente afectada a nivel físico, sino también psíquico. Puede ser que esa persona a partir de ahí desarrolle como una mente de autodefensa y hasta... Entonces, esto podría ser que no solamente generas tu karma individual, sino que es un karma colectivo. Sí, dentro de esta charla que vamos a dar hoy y dentro de 2 días, hablaremos del karma colectivo. Hablaremos de que el karma evidentemente no es algo solamente individual, sino que forma parte, nosotros estamos afectando a los demás y también hay un entorno que nos está afectando a nosotros. O sea, ahí tenemos un karma colectivo. Pero hablaremos de esto durante el desarrollo de esta charla, ¿ok? Gracias. Gracias, Manuela. Pero, Bien, Ramón, continúo. Dime. perdón, mira, pero lo que acaba de decir Manuela, que afecta el puñetazo, que las repercusiones que tiene ese puñetazo psíquicamente en la otra persona, ¿no? Eso en realidad, eso es karma negativo tuyo, un karma, ¿no? Sí, Pero hay no, un karma. Yo he hecho una acción, y por lo tanto voy a tener un efecto, ¿ok? O sea, el puñetazo, siguiendo con el ejemplo, me afecta a mí en el sentido que he hecho una causa que va a tener su efecto correspondiente en función de la intención que yo tenía al hacer esa causa. Para la otra persona, evidentemente, seguramente es el efecto de causas anteriores que él ha cometido también. O sea, no le he dado un puñetazo por casualidad. Han ocurrido una serie de cosas y es el efecto, para él, es el efecto de causas anteriores que él ha cometido. Claro, pero es una cuestión que es recíproca. La otra persona que recibe el puñetazo, como consecuencia de ello, puede estar generando a nivel mental y emocional una serie de reacciones de rabia, de incluso llegar al odio, incluso llegar a deseos de venganza. Es igual lo que sea, porque ahora son gradaciones. Claro, esa es una causa kármica que está generando por responder de esa manera, pero el que ha dado el puñetazo no es ajeno a eso. En su caso, no, como causa kármica, no solamente es el puñetazo que ha dado, sino lo que ha generado en el otro. Así que es más complejo. Sí, tiene mucha complejidad. Sí. O sea, hay, estudiando el karma podemos ver que hay conceptos muy sencillos como eso de que toda causa tiene su efecto, ¿no? Y que de todo lo que hacemos va a haber unas consecuencias. Y evidentemente tenemos que ser conscientes
de que esta ley existe y además podemos verificarlo muy fácilmente. Esta es una explicación muy sencilla, pero si profundizamos, la ley del karma tiene complejidades muy grandes, ¿vale? Y claro, no vamos a ver todas las complejidades que hay, porque yo tampoco seré capaz, pero sí que durante la charla, quizás el próximo día, veremos algunas de estas complejidades en el sentido de que, bueno, seguir la línea del karma y ver las causas que han generado ciertos efectos que están ocurriendo en estos momentos, pues la verdad es que es una tarea como, por decir algo, casi imposible, ¿no? Porque es muy complejo, se juntan muchas cosas que hacen que las circunstancias de este momento sean como son, ¿vale? Y esto Sí que se podemos debe, llegar, perdón, sí que podemos llegar a intuir que ciertas cosas pasan porque ocurrió, porque hice no sé qué, pero no, las cosas no son tan sencillas. Normalmente se juntan multitud de causas para que un efecto ocurra de la manera que ocurre. No sé quién está antes, si Loli o Julián. Julián, Julián. Loli. Ah, Julián, venga. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ah, Yo tengo un ejemplo para mis cuestiones personales con respecto a esto. Que, por ejemplo, yo vivía en un lugar donde me tiraban basura, botellas, latas de cerveza, bueno. Entonces, lo que hago yo es agarrar las latas, sabía quién lo hacía. Agarro mi bolsa, tiro adentro las latas, las botellas, eh, y las tiro en el cesto de basura. O sea, ¿por qué? Porque si yo se las tiro, o sea, reacciono ante eso, tiro las botellas, las latas, las vuelvo a tirar, bueno, ahí sí se hace como una rueda. ¿No claro, es cierto? Como es interminable. Y el que termina muy afectado en realidad soy yo claro. con esa circunstancia. Entonces, durante bueno, el tiempo mío aprendí eso. Entonces yo eso lo llevo a todos los planos. Y que en realidad eso lo tengo que ejercer yo. Bueno, está bien, tiraron, yo lo tiro en mi bolsita y lo tiro donde corresponde. Entonces eso a mí me genera un alivio y se corta. Se Sí, termina efectivamente cortando eso de que me tiran la basura. Se cortó. No vuelve a suceder. Y eso para mí fue muy importante. Por eso yo lo llevo a todos los planos, a los planos más complejos también, ¿no? Es muy simple, pero bueno, es una forma también de haber encontrado un entendimiento a esto, ¿no? A lo que es karma, digamos, en los aspectos más complejos también. Bueno, no, eso quería decir, gracias. Muy bien, gracias Julián. Evidentemente tienes razón y como veis es una forma muy sencilla de verificar que karma funciona. O sea que no es lo que decíamos al principio, no es un invento de los místicos. Karma funciona. Y si estamos atentos y somos observadores, podemos verificar muchas de las leyes que nos explica la teosofía. Loli. No, yo aparte porque todo esto del karma pues es complejo porque puede venir de muchas cosas y tal, pero yo me he quedado con una cosa que para mí ya es suficiente, ¿no? Y has dicho que karma lo que hace es restablecer el equilibrio de la naturaleza, ¿no? Entonces a mí eso ya me sirve, ¿no? Porque a lo mejor yo no puedo dislucidar, o sea, de dónde me viene y quizá tampoco me importa demasiado, bueno, me importa demasiado. Yo puedo hacer lo que sea responsabilidad mía o lo que yo llegue a discernir que es responsabilidad mía. Lo demás, pues a mí me basta con saber que, bueno, para mí es suficiente, o sea, para mí es muy complicado, ¿sabes? Ir a buscar que si no sé qué, que es una ley,
que restablece el equilibrio de la naturaleza y pone las cosas en su sitio. Sí. Y es muy simple, pero bueno, a mí es lo que me ha servido más y he entendido yo. Y bueno, para mí es más que suficiente, porque si no es entrar en un bucle muy complicado, ¿no? O sea, hacer lo que es responsabilidad tuya y llegas a intuir, porque hay cosas bueno, al menos a mí se me escapan muchas cosas. Y a partir de ahí, saber que lo demás, pues bueno, pues hay que restablecer el equilibrio y eso es el karma. No sé si soy Sí, muy bueno. simple. Sí, no, está bien, pero bueno, veremos alguna cosita más acerca del karma que también considero que es muy interesante. Gracias, Loli. Avi. Sí, bueno, solamente quería añadir una cosa, que en ese ejemplo que has puesto sobre eh, una persona que le da el puñetazo a otra, seguramente la que se ha ganado el puñetazo tendría un karma para ganárselo, pero el que se lo ha dado ha sido un instrumento del karma, pero podía haber elegido no dárselo. Sí. Entonces, tiene el karma de haber decidido dárselo, porque podía haber dicho no, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor hubiera venido otro y hubiera dado el puñetazo. No sé si Sí, me entendéis lo que quiero, ¿no? sí, te Sí, entiendo. Pero ten en cuenta que el no hacer también forma parte del hacer, ¿eh? O sea, el no hacer Sí, también tiene su parte kármica, ¿eh? claro, pero mira, una víctima, bueno, no, ya. Que siempre, como tenemos conciencia o autoconciencia, estamos desarrollando la mente, el karma no nos lleva y porque uno en una vida se ha ganado un puñetazo se lo tenemos que dar, sino que tenemos que utilizar la mente y el discernimiento y elegir. Porque estoy correcto. diciendo que con la ley del karma también podemos elegir. No Claro, claro, estamos... claro, Sí, sí. Y claro. bueno, eso era lo que quería. Sí, pero a lo mejor si se merece un puñetazo y nosotros decidimos no dárselo, seguramente vendrá otro a dárselo. Claro, pero tú lo has Sí, elegido. claro, claro, No claro. dárselo y tú vas a tener el karma del puñetazo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero el que no le da le queda pendiente. Bueno, ya le llegará cuando sea su hora. Cuando llegue la No, hora. pero claro, pero vendrá otro para dárselo. Sí, Claro, sí, O en sí, otra vida se lo darán. sí. por supuesto, uno ha de elegir en qué campo está trabajando, si para el bien de todos o para ir siempre ensamblando karma tras otro. Cuando ocurre esa vuelta del puñetazo, eh, lo que pasa es que el pagaré cambia de mano, pero la deuda no desaparece, solamente ha cambiado de mano. Maite, Yo es que ya está. Yo lo que os estoy oyendo y todo lo que decís, todo tiene su lógica, pero con la explicación que tú estabas dando, no sé, yo lo veo lo veo claro, ¿no? Aquí ya lo pone, el karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta de una manera sabia todo, ¿no? Entonces, todo lo que estamos explicando, todo lo que hacemos y simplemente el movimiento de nuestras manos ya afecta, lo único que es lo que ahora comentaba Clarisa o vosotros, ¿no? Que sí que a lo mejor tenemos nosotros que saber distinguir o saber llevar la vida para que luego no nos afecte, no haya la causa-efecto negativa. Pero bueno, ya por lo que pone, por lo que estás diciendo, que no es positivo. Ya es una continuidad, ¿no? No sé, yo es que lo he entendido así. sí, Entonces, sí, me parece bien. todo lo que decís, pues es lo correcto, es esa ley Muy bien, casi perfecta. estupendo que estemos de acuerdo. Bueno, vamos a continuar y ahora en la doctrina secreta continúa hablándonos de karma y dice, porque el único decreto de karma, decreto eterno e inmutable, es la armonía absoluta en el mundo de la materia como lo es en el mundo del espíritu. No es, por tanto, karma lo que recompensa o castiga,
sino que somos nosotros los que nos recompensamos o castigamos según trabajemos con, por y según las vías de la naturaleza, ateniéndonos a las leyes de que depende esta armonía o las infringamos. O sea, lo que está diciendo que esta ley del karma no es la que nos recompensa o castiga, sino somos nosotros con nuestras actuaciones los que estamos generando esos efectos de recompensa o de castigo. Pero a la verdad, no hay un incidente en nuestras vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia, cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras, en esta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como lo ha expresado un escritor teosófico, las leyes de la vida, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido. O sea, todo lo que ocurre en nuestras vidas puede ser encontrado en nuestras propias obras, en esta o en otra vida. Esto es duro, ¿no?, de decirlo a según qué personas que le ocurra unas circunstancias muy desagradables y le diga, es tu karma. No, hombre, no se hace así, ¿no? Hay que comprender y tal. Pero nosotros hemos de entender que lo que nos pasa en nuestra vida, bueno, pues casi deciros que nos lo hemos ganado a pulso. No sepa mal o no, pero tendríamos que, aunque no encontremos la causa que lo ha generado, lo malo que nos esté ocurriendo, no debemos culpar a nadie, independientemente de que haya personas que han colaborado para que esta circunstancia mala que me ocurre esté ocurriendo en ese momento. Puede haber personas que identifiquemos como causantes, pero que eso nos lo hemos ganado anteriormente. Y bueno, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es ver qué podemos hacer con lo que nos está ocurriendo. Sobre todo, aprender de lo que está ocurriendo. Cuando aquí habla el caos que uno mismo ha producido, dice, entiendo yo que podemos decir, hay una aparente desproporcionalidad en una vida cuando unas personas buenas tienen malas circunstancias en su vida y personas malas tienen una vida regalada. Pero bueno, esta aparente desproporcionalidad tarde o temprano se va a compensar. ¿Okay? Pero realmente podemos ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y ver personas que son buenas y pobrecito lo que le está pasando, y personas malas que, bueno, están llevando una vida regalada, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano todo se pondrá en su sitio. En la clave de la teosofía se dice, karma es una ley absoluta y eterna en el mundo de las manifestaciones. Y como solo puede existir un absoluto, estamos hablando de que karma es una ley absoluta, y solo puede existir un absoluto, así como una causa eternamente presente, los que creen en karma no pueden ser tenidos por ateos o materialistas, y menos aún por fatalistas, porque karma forma un solo todo con lo incognoscible, del cual es un aspecto en sus efectos en el mundo fenomenal. O sea, recordar, todo es uno. Entonces, cuando estamos hablando de karma, de ley de evolución, de esto y de lo otro, no son cosas diferentes, es lo mismo manifestándose de diferentes maneras. ¿Okay? Igual que nosotros somos diferentes, pero es ese uno manifestándose como Clarisa, como Maite, como Avi, como Magda, como Ramón. ¿Sí? Dice, una ley de la dinámica oculta dice que una cantidad dada de energía desarrollada en el plano espiritual o en el astral produce resultados mucho más grandes
que la misma cantidad de energía desarrollada en el plano físico objetivo de existencia. Quiere decir que los efectos del karma en el mundo físico son X, pero los efectos en el mundo moral, psíquico y espiritual son mucho más importantes. Son XXL. Sí, sí. Los efectos físicos son, digamos, la M, y en el mundo moral y espiritual, XXL. Muy bien, Clarisa. Esto hay que tenerlo presente, porque a veces decimos, bueno, el que tira la piedra y escondo la mano, pienso algo y nadie se entera, y estoy deseando el mal a no sé quién, y odio a esto, odio lo otro. Ojo, porque estos pensamientos tienen un efecto kármico mayor incluso que el puñetazo que le podemos dar a alguien. Una cosa, yo pienso es que igual que tiene es XXL, porque hablamos en plan negativo, también es XXL actuar de manera positiva si conoces las leyes de la naturaleza, ¿no? Sí. Es decir, que esto tiene que ser una balanza que se equilibra, no solamente que karma es algo negativo, karma es Claro, todo. claro. Es que no, aquí estamos hablando, parece que estemos hablando del karma negativo, ¿no? De desgracias que nos pueden causar nuestras acciones, pero evidentemente una acción que sea muy altruista, muy personal, muy benéfica, evidentemente va a tener unos resultados sobre nosotros positivos. Ahora bien, nuestras acciones no tienen que ser hechas con este objetivo egoísta, es decir, voy a hacer algo bueno porque así tendré un karma bueno. Entonces ya no, el karma no es tan bueno, ¿ok? Tiene que ser cuando es de forma impersonal, de forma altruista, no buscando resultados. Entonces sí, este karma va a ser, digamos, va a repercutir en nosotros en algo bueno, como puede ser estar tranquilos, estar en paz, estar en equilibrio, ¿no? ¿Nos puede tocar la lotería? Igual sí, no lo sé. Bueno, continuemos. Vamos a ver ahora el Dharma, ¿ok? En nuestro lema, en el lema de la Sociedad Teosófica, hay esta frase en sánscrito que traducida quiere decir: no hay religión más elevada que la verdad. Este es nuestro lema. Y en esta frase, que en sánscrito está la palabra Dharma, significa, según el glosario, es la ley sagrada. El Dharma es la naturaleza interna, y esto es sobre lo que vamos a hablar nosotros. Aunque Dharma significa muchas cosas, como vamos a ver, en esta charla lo he centrado más que nada el Dharma como la naturaleza interna, la esencia de cada uno de nosotros. Dice, el Dharma es la naturaleza interna, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido y además la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Lo primero que hay que comprender bien es que el Dharma no es una cosa exterior, como la ley, la virtud, la religión o la justicia. Es la ley de la vida que se despliega y modela a su propia imagen todo lo que es exterior a ella. O sea, el Dharma es algo interno, algo que tenemos dentro nuestro. ¿Ok? Anibesan sobre el Dharma dice, a esta palabra pues se le han dado numerosos significados, tales como ley, religión, justicia, deber, piedad, bueno, leer. Tiene un montón de significados la palabra Dharma. Pero nosotros aquí en este momento, con esta charla, lo que estamos es aplicando el significado de cualidad o propiedad esencial, o sea, la naturaleza interna
de cada uno de nosotros. Este es nuestro Dharma, nuestra forma de ser, ¿vale? El Dharma fundamentalmente se define como el deber que tienes en esta vida. El deber en función de tu grado evolutivo. Entonces, vemos que el Dharma como objetivo es algo futuro, no manifestado, es una tendencia. La ley de evolución nos lleva hacia ese Dharma, digamos, potencial y, bueno, genial, ¿no? Pero en cada momento el Dharma que tenemos interno es en función de nuestro nivel evolutivo. Una persona muy primitiva tiene un determinado Dharma y otro más evolucionado tiene un Dharma diferente. Esencia de la naturaleza interna diferente, ¿no? Dice, el Dharma más alto del ser humano es el conocimiento de sí mismo. Loli, antes de seguir. Yo te quería preguntar, el Dharma podría, no es bien lo mismo, ¿no? Pero equipararse un poco a lo que has venido a hacer tú en esta evolución, en esta vida que tienes ahora, para llegar a la evolución final. O sea, Claro. el propósito de vida que hablan tanto, ¿podría ser algo así equiparable a eso? O sea, que nosotros hemos venido en esta reencarnación a hacer algo, ¿no? Y ese sería el propósito de vida, si se podría equiparar un poco a lo que es el Dharma, a lo que es la faena que tenemos en cada encarnación para llegar a la evolución final. ¿Podría Claro. ser algo así? Sí. Podría ser, no, es. Ah, Es vale. lo que tú estás diciendo. O sea, Vale, es el vale. propósito de vida en función de esas capacidades que llevamos incorporadas en el momento de nacer. Tenemos un plan Vale. de vida en función de nuestro nivel evolutivo y por lo tanto tenemos una especie de propósito de vida. Y esto Vale. es el Dharma, esa cualidad interna que hace que seamos como somos y que, bueno, nos comportemos como nos comportamos. O deberíamos comportarnos Bueno, en claro, pero función ahí de nuestro también, Dharma. Ramón, o sea, yo creo que el propósito de vida no siempre lo cumplimos. O sea, Claro. sería lo que estamos diseñados a ser, Sí, pero claro, tú también tienes que claro, hacer. pero luego hay muchos condicionamientos, Vale. tenemos sociales, familiares, culturales, etcétera, que pueden estar haciendo que no cumplamos con nuestro Dharma. Ujú. Vale, pues así lo he entendido bien. Gracias. Sí. Bien, decíamos que el Dharma más alto del ser humano es el conocimiento de sí mismo. Y esto igual nos puede parecer un poco. Nosotros parece que sabemos lo que somos, pero sabemos lo que somos teóricamente. Un ser divino, la chispa divina, la mónada, etc. Pero cuando realmente lo hemos hecho, tenemos esa experiencia del sí mismo, de lo que somos realmente, digamos, la etapa humana prácticamente se ha acabado. O sea, hemos llegado casi al final de la fase humana. O sea, ahora tenemos un conocimiento teórico de nosotros, pero cuando experimentamos ese sí mismo, entonces, digamos, el Dharma humano más elevado es esto, el conocimiento, llegar al conocimiento de sí mismo, llegar a la experiencia del sí mismo, ¿no? Las escuelas budistas clasifican las enseñanzas de Buda en giros de un esquema secuencial de desarrollo, en el cual Buda comenzó con simples enseñanzas y prosiguió con otras más complejas y difíciles. O sea, para el budismo, el Dharma es las leyes, o sea, las enseñanzas de Buda. Para los budistas es eso. Para nosotros ya estamos hablando de que para nosotros estamos hablando el Dharma como esa cualidad interna que todos nosotros tenemos. Estas fases, o sea, que empezó con simples enseñanzas y luego continuó con otras más complejas y difíciles, estas fases son denominadas vueltas de la rueda de la religión. Para nosotros serían vueltas de nuestro proceso evolutivo. Nuestro progreso evolutivo, vida tras vida, hace rodar la rueda del Dharma. ¿Okay? En La voz del silencio, un librito precioso de Blavatsky,
Dice, antes de que puedas poner los pies en el umbral del sendero, antes de que cruces la primera puerta, tienes que fundir los dos en el uno. Los dos se refiere a nuestra mente superior y a nuestra mente inferior, al ser que somos y al yoyito que no somos. Tienes que fundir estos dos en uno y sacrificar el yoyito al yo impersonal, a lo que somos realmente, destruyendo así el sendero que hay entre los dos, en Antaskarana. Cuando están fundidos ya no hay ese puente que comunica el yo pequeño con el yo grande. ¿Okay? Tienes que estar preparado, o sea, antes de que puedas poner los pies en el umbral del sendero, antes de que cruces la primera puerta, tienes que estar preparado para responder al Dharma, la ley inflexible, cuya voz te preguntará al dar tu primer paso, tu paso inicial. ¿Has observado todas las reglas, o tú, de esperanzas sublimes? Está hablando del Dharma, digamos, del Dharma final, el Dharma al que llegaremos, ¿no? ¿Has observado todas las reglas, o tú, de esperanzas sublimes, o tú, que quieres poner los pies en el umbral del sendero? ¿Has armonizado tu corazón y tu mente con la gran mente y el gran corazón de toda la humanidad? Porque así como la rugiente voz del río sagrado, por medio del cual todos los sonidos de la naturaleza devuelven el eco, así el corazón de aquel que quiere entrar en la corriente tiene que vibrar en respuesta a cada suspiro y a cada pensamiento de todo lo que vive y alienta. O sea, imaginaros cuando queramos poner los pies en el umbral del sendero, ¿estamos preparados para responder a este Dharma tan elevado? Ahí estamos en el camino y algún día llegaremos, ¿ok? Algún día llegaremos. Dice, el corazón de aquel que quiere entrar en la corriente tiene que vibrar en respuesta a cada suspiro y a cada pensamiento de todo lo que vive y alienta. Avi. Sí, lo que yo entiendo aquí que está diciendo, dice, ¿has observado todas las reglas, o tú, de esperanza sublime? Está hablando de lo que has dicho tú antes, ¿no? Que es el Dharma más elevado del ser humano, que es el conocimiento de sí mismo. Ajá. El conocerse, ¿no? Claro, cuando hay el conocimiento de uno mismo, entonces sabes que todo es uno. O sea, ahí ya se ha acabado Ramón, se ha acabado Avi, ya no somos lo que creemos ser ahora, ya somos todo. Y ya no eres egoísta, ya no te mira a ti mismo, mira a los demás, ya. Claro. Eso nada más. Bueno, ahí está, ¿eh? Vamos caminando, ¿eh? Hacia ahí. Bueno, aquí tenemos el símbolo del karma, la rueda del samsara y el símbolo del dharma. Y dice, karma y dharma están permanentemente presentes en cada instante de nuestra vida. El karma es la consecuencia de nuestros actos revelándose en un determinado momento. ¿Ok? El dharma, sin embargo, es la acción del hoy, que se manifiesta en el cumplimiento de nuestra misión a través de los dones y talentos que todos traemos al nacer. Karma se crea a medida que suceden las acciones, experiencias y acontecimientos diarios y se puede manifestar a corto, medio o largo plazo. También karma puede revelarse en una vida futura cuando se considere que es el momento apropiado para la evolución espiritual de esa persona en esa existencia. Fijaros lo que está diciendo. Puede revelarse en una vida futura cuando se considere que es el momento apropiado para la evolución espiritual. O sea, hay ciertos efectos del karma que van a esperar
porque a lo mejor si el efecto llega pronto, igual no sirve para nada. O sea, genera sufrimiento o genera lo que sea y no nos vamos a enterar de nada. En cambio, karma va a esperar al momento adecuado para que te cuestiones y que sirva para algo el efecto de lo que está ocurriendo. El Dharma acontece en el momento presente, en cada día que vivimos, trayéndonos la satisfacción de estar realizando aquello para lo cual vinimos, si estamos cumpliendo con nuestro Dharma, o en caso contrario, la sensación de que algo nos falta cuando no estamos cumpliendo con el plan. O sea, si estamos viviendo de acuerdo con nuestro Dharma, pues de alguna manera tenemos una cierta satisfacción. Si no estamos actuando de acuerdo con nuestro Dharma, con nuestra esencia, con lo que hemos venido a este mundo, pues vamos a tener esa sensación de vacío, de que algo falta. ¿Ok? Sigamos. Dice, el Dharma establece el tipo de karma que generarán tus acciones. Aquí está qué relación hay entre el Dharma y el karma. El Dharma establece el tipo de karma que generarán tus acciones. El karma se relaciona con las acciones que se realizan en relación con el Dharma. O sea, que una misma causa ejecutada por dos personas diferentes va a tener efectos diferentes en función del Dharma de cada uno de ellos. O sea, una persona muy ignorante puede estar realizando una tropelía y va a tener un efecto, digamos, suave. En cambio, una persona ilustrada, por ejemplo, nosotros que conocemos las leyes de la naturaleza y sabemos cómo deberíamos comportarnos si hacemos una tropelía, pues nuestro karma va a ser más duro o más fuerte que el de un ignorante, porque nuestro dharma es más elevado que el de un ignorante. ¿Veis la relación que hay entre karma y dharma, no? Están vinculados y en función del dharma el karma va a ser más potente o menos potente. ¿Okay? Lo mismo hecho por un niño no tiene el efecto kármico que tiene para un adulto. ¿Okay? Disculpa, me he salido. Vale. Sigamos. Dice, el Dharma fundamentalmente se define como el deber o propósito que tienes en esta vida y varía según tu nivel evolutivo, tu edad, tu cultura, es tu naturaleza interna. Determinados efectos del karma afectarán a vidas futuras. En cambio, el Dharma está afectando siempre a cada momento de nuestra vida. El Dharma se proyecta en la vida presente. La principal idea del karma no es la de castigar por pasados fracasos, errores, pecados y crímenes, sino que aprendas la lección y que ganes, tan pronto como puedas, las necesarias cualidades del alma, que puedas cumplir con tu destino, tu lugar y trabajo especial en el plan cósmico. Es decir, que pronto cumplas con tu dharma. ¿Sí? La idea principal del karma no es la de castigar, sino que aprendas la lección. Este es el objetivo del karma. A ver qué nos dice la doctrina secreta. Dice, en sentido esotérico, esta es simple y literalmente acción. Karma significa acción. O más bien una causa que produce su efecto. Esto en sentido exotérico. Ahora, esotéricamente es una cosa por completo distinta en sus efectos morales de mayor alcance. Acordaros que dijimos que la misma cantidad de energía producida en el ámbito moral tiene un efecto XXL. ¿Ok? O sea, karma en sentido exotérico es aquella ley que llamábamos de causa y efecto. Es literalmente acción. En cambio, esotéricamente son las causas y efectos morales.
Dice, es la ley de retribución infalible. Es la ley universal de justicia retributiva. Continúa diciendo, no hay un incidente en nuestras vidas, ni un día infortunado, ya lo hemos visto antes, ni una desgracia, cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras en esta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como lo ha expresado un escritor teosófico, las leyes de la vida, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido. Hemos dicho de karma, que es una ley inmutable, que es la fuente y el origen de todas las demás leyes, que es la armonía absoluta, que es infalible, invisible y desconocida, inteligente y equitativa, absoluta, eterna. Podemos decir, por tanto, que al ser una ley absoluta, es inherente a la seidad, a ese principio omnipresente de que habla la doctrina secreta como proposición fundamental. Es, por tanto, inherente a la seidad, por tanto, inefable. Es un aspecto del principio omnipresente eterno. Karma es uno con lo absoluto, con la deidad. O sea, cuando nosotros estamos hablando del principio omnipresente, también se podría hablar de, cuando se dice Dios, se podría equiparar a este principio omnipresente. Entonces, karma forma parte de ese principio omnipresente. Karma es un aspecto también de lo que otros llaman Dios, ¿ok? Nosotros también podemos llamarle Dios. Karma, de hecho, es esa corriente que empuja inteligentemente la evolución hacia la perfección, más armonía, más belleza, más sabiduría, etcétera, hacia el infinito. Es la parte manifestada que se dirige hacia la parte no manifestada, hacia el Dharma. O sea, karma va empujando de forma inteligente a través de la causa y los efectos para que haya esa evolución que dirige hacia ese Dharma, digamos, ideal al que llegaremos. ¿Ok? También hemos dicho de karma que es la ley de retribución infalible. Aunque cuando se entiende correctamente, el proceso no es retributivo, sino educativo, ya que utiliza tanto las acciones pasadas como las presentes a cualquier nivel, físico, emocional, mental, como lecciones para desarrollar capacidades y facultades para el futuro. Cada individuo responderá según el nivel de desarrollo espiritual alcanzado en el curso de las sucesivas encarnaciones. Sabemos aquí que karma, como decías Loli, es la ley de equilibrio, que todo va a equilibrar. Cuando se desequilibra algo, el karma funciona de forma que va a equilibrar, pero el proceso no es retributivo, no está castigando o premiando, está, digamos, funcionando de forma educativa para que aprendamos, en definitiva, para que vayamos evolucionando correctamente. ¿Okay? Forma parte de esa inteligencia de que hablábamos antes cuando hemos leído el artículo aquel de Radha Burnier, esa inteligencia de la naturaleza que va empujando la evolución. Y para nosotros, pues el karma a nivel moral y espiritual también va empujando a eso. Es un proceso educativo que ayuda a nuestra evolución. Recordar que el karma funciona proporcionalmente en función del dharma personal. Y aquello que habíamos visto antes, la aparente desproporcionalidad en una vida, unas personas buenas con malas circunstancias y personas malas con una vida regalada, pues se compensa en otra o en otras vidas. ¿Okay? La clave de la teosofía dice, consideramos el karma como la ley fundamental del universo, la fuente, el origen y el manantial de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Karma siempre tiende a restaurar el equilibrio truncado en el mundo físico y la armonía rota en el mundo moral.
karma no actúa de este o de aquel modo particular siempre, sino que siempre actúa con objeto de restaurar la armonía y cuidar el equilibrio de la balanza, en virtud del cual existe el universo. La única y terrible causa de la alteración de la armonía es el egoísmo en una u otra forma. Como ley, karma es determinista. Luego veremos lo que es el determinismo, ¿no? Dice, es el sostén de la ciencia, ya que si A más B producen C, siempre que se repita A y B, ha de dar C. O sea, que karma siempre funciona de la misma manera. No funciona unas veces de una manera, otras veces de otra. Ahora bien, a nivel kármico nunca más se repetirá A y B. Nunca se repetirá. Siempre habrá alguna mínima variación que hará que el resultado ya no sea C. O sea, dos personas que hacen exactamente lo mismo, el resultado no será el mismo, porque va a depender del dharma de cada uno de ellos, de la intención que tienen. Va a haber, aunque sean variaciones muy pequeñas, va a haber ciertas variaciones y por lo tanto el resultado no será el mismo. Aunque karma vemos que es determinista, que funciona siempre de la misma manera. Pero los resultados van a ser los que sean en función de estas circunstancias, de las mínimas variaciones que pueda haber. Clarisa. Y también puede ocurrir la posible irrupción de alguna cuestión kármica que estaba pendiente y que se suma en aquel momento a lo que está ocurriendo, que decimos A más B. Por lo tanto, como no podemos ver qué es lo que hay tras nosotros, lo que hay en el saco kármico, qué es lo que aparece en cada momento, si lo mirásemos desde el punto de vista externo, diríamos que es injusto, pero es nuestra ignorancia la que hace siempre que veamos injusticia en algunas cuestiones. No hay injusticia en el cumplimiento de la ley porque es universal, es perfectamente justa siempre. Así es, Clarisa. Bueno, yo digo así es, no me creáis ni a mí ni a Clarisa, investigarlo vosotros mismos, ¿ok? Bueno, como decíamos, no, jamás se repite A y B, por lo tanto, nunca va a ocurrir los mismos efectos, aunque parezca que se han hecho las mismas causas. O sea, nada se repite. La abundancia del universo en la variedad es infinita. En el universo no hay nada que se repita. La variedad es infinita. Avi. Sí, mira, porque, por ejemplo, una persona hace A y B, ¿no? Y entonces el karma le trae C. Y puede que con el tiempo vuelva a repetir A y B y ya no le trae C, porque es que ya es la segunda vez y esa es ya otra causa más. Entonces ya el resultado es C más o D, ¿no? Es decir, no se repite, no se puede repetir porque, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ha hecho algo parecido a A y B que hizo antes, pero no eran A y B, es algo parecido, o sea, es imposible repetir nada en el universo. ¿Ok? En el caso de cuestiones negativas, A y B repetido significan que el que lo ejecuta está reincidiendo de una misma manera en sentido negativo, lo cual genera causas más fuertes. Cuando es en el sentido positivo y benéfico, también se da un resultado equivalente. A y B en sentido benéfico, de bien para los demás, cuando se vuelve a repetir como A y B, resulta que el individuo ha desarrollado mayor capacidad y sus aspectos de A y B en sentido benéfico tienen un mayor alcance que el que tuvieron la primera vez. Gracias, Clarisa. Bueno, sigamos.
Por lo tanto, confiamos en la causalidad en la vida diaria y esto lo podemos verificar muy fácilmente. Tenemos una receta y si seguimos las instrucciones de lo que nos dice la receta, obtendremos lo que esperamos obtener. O sea, confiamos en la causalidad. No vamos a hacer una paella y nos va a salir un estofado. ¿Ok? Karma, en este sentido, siempre funciona. Por eso decíamos antes que es el sostén de la ciencia. Y bueno, estamos acabando ya. Hay una pregunta que en todo caso la debatimos ahora, pero la respuesta también que da la teosofía la vamos a dejar para el próximo día. La pregunta es, ¿existe el libre albedrío? O sea, ¿podemos elegir ir por aquí o por ahí? ¿O somos marionetas del destino? ¿Vale? Esta es la pregunta que os hago y que ahora en todo caso la vamos a debatir. Entonces, hay diferentes teorías, ¿no? La teoría probabilística dice que las causas solo generan una probabilidad de que sucedan los efectos. O sea, esta teoría no acepta la ley de karma. Esta teoría está vinculada con la física cuántica, en la que no hay relación causa-efecto. Pero claro, estamos hablando de la física de las partículas más elementales, que se comportan de formas muy diferentes a cómo se comportan ya en lo que vemos en la vida cotidiana, ¿no? Hay la otra teoría, predeterminado, el destino, dice la cadena de causación está determinada desde el principio del universo. Se llama también fatalismo, o sea, desde el Big Bang se ha producido una causa, si es que el Big Bang existió, se ha producido una causa que ya determina todo lo que está ocurriendo. Es fatalismo. Y la teoría determinística dice los sucesos quedan determinados por las causas, pero tenemos libre albedrío para decidir y crear nuevas causas, ¿vale? Entonces, hemos visto que karma es determinista. Para una causa hay un efecto y siempre va a funcionar de la misma manera, aunque como os decía, nunca se van a repetir las mismas causas. Siempre habrán causas que variarán, aunque sea ínfimamente, ¿no? Entonces, probabilístico, las causas solo generan una probabilidad de que sucedan los efectos. El predeterminado, la cadena de causación está determinada desde el principio del universo. Determinístico, los sucesos quedan determinados por las causas. Entonces, la pregunta, ¿tenemos libre albedrío? Y aquí acaba la primera parte, ¿vale? La segunda parte, pasado mañana, que continuaremos con esta pregunta, ¿existe el libre albedrío? Bueno, continuaremos, me refiero, vamos a ver qué dice la doctrina secreta, por ejemplo, Blavatsky, qué dice la teosofía acerca de esta pregunta, ¿no? Y ahora, bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de expresarnos y comentar todo lo que hemos visto este día o responder a esta pregunta de libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? Pongo la galería. Sí, voy a dejar de compartir, ¿vale? A no ser que alguien quiera ver alguna diapositiva en concreto. Si no, dejo de compartir. ¿Ok? Y así ya nos vemos todos. Bueno, pues venga, va, no seáis tímidos. ¿Tenéis libre albedrío? Yo no sé si tengo, ¿eh? Loli. Me tiro al ruedo. A ver, yo creo que un cierto libre albedrío sí tenemos. Como has dicho tú,
o sea, nosotros hemos venido, según entiendo yo, a hacer un trabajo que sería el Dharma, si lo he entendido todo bien o al menos a mi manera, y la vida nos va a plantear una serie de circunstancias para que esto se vaya ejecutando. También tenemos unas ciertas inclinaciones, ¿no? Pero tenemos un libre albedrío a pesar de que tenemos un trabajo a hacer, porque nosotros lo que sí podemos hacer libremente, o sea, podemos elegir seguir un camino o dar una respuesta o dar otra. En ese aspecto yo creo que sí que tenemos un cierto libre albedrío, pero yo, a mi manera de pensar, si nosotros ese trabajo no lo realizamos en esta vida o se nos van a presentar muchas más ocasiones que nos van a poner otra vez delante de eso que a lo mejor pues no queremos hacer o huimos o... Por tanto, yo creo que tenemos un relativo libre albedrío en el sentido de que tú tomes unas decisiones u otras, pero que vas a tener que llegar a donde tienes que llegar, eso me parece impepinable. De una manera o de otra, vas a tener que hacerlo. Pero bueno, luego tú eliges si le das vueltas o cómo lo ejecutas, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más cree algo? Ricardo, no te había visto. Hola. Hola. Venga, yo en este momento os doy el libre albedrío de que levantéis la mano. ¿Nadie más? Bueno, me voy a atrever a decir algo. Venga, Clarisa. Haciendo uso del relativo libre albedrío de que dispongo en esta etapa, en la última diapositiva se plantean 3 posibilidades y hasta donde me ha sido posible penetrar entre comillas porque ha sido relativamente rápido, lo que me ha parecido observar es que las 3 son posibles en determinados momentos de nuestras relativas situaciones de cada uno, según el momento evolutivo en el que estamos y según las circunstancias que se presentan. Por lo tanto, bueno, cuando se habla de determinista, porque ya está todo previsto, sí, está previsto la salida y está prevista la llegada. Pero los pasos que se dan a lo largo de todo ese inmenso y prolongadísimo proceso de la evolución de la conciencia de cada uno, esos pasos son variables. Nosotros vamos modificando relativamente las causas, porque estamos haciendo y deshaciendo, estamos eligiendo, no eligiendo, y hay un sinfín de posibilidades. Así que la salida y el regreso sí son determinados, porque todos hemos de regresar, como se dice usualmente, a la casa del Padre, ¿no? Después de hacer el largo recorrido. Pero estamos en momentos del recorrido muy diferentes. De las 3 he visto, la cadena, predeterminado, la cadena de causación está, se me ha ido. Aquí. Predeterminado, la cadena de causación está determinada desde el principio del universo. Bueno, depende del sentido que le damos a fatalismo. Fata es destino, no significa otra cosa. Luego le hemos dado una connotación tan negativa, pero fata es el destino. Sí, porque salimos y hemos de regresar y esto es nuestra herencia divina, irrenunciable. Determinístico, los sucesos quedan determinados por las causas, evidentemente, pero tenemos sí un relativo
libre albedrío según el estado y momento evolutivo que tenemos a cada momento. Cuando yo soy más torpe, cuando no me entero de las cosas, cuando mi inteligencia es todavía muy pequeñita y tal, pues mi libre albedrío es muy poco en realidad. Me mueven más los impulsos del deseo que lo que se considera libre albedrío, que es una cuestión mucho más racional e inteligente, ¿no? Y es relativo. Entonces decidimos o no decidimos dependiendo de esta situación. Y el probabilístico, las causas solo generan una probabilidad de que sucedan los efectos. Como ya hemos dicho, hemos estado comentando a lo largo de tu exposición, que nosotros también producimos causas que ahora vienen a sumarse causas anteriores como efectos actualmente, entonces se modifican. Y todo esto, bueno, ya no lo vinculamos con la física cuántica porque en el caso del ser humano hay una diferencia inmensa. En la física cuántica funcionan unas leyes universales relacionadas con lo que son los quantums. Ahí sí que no hay elección, pero los seres humanos relativamente y cada vez más ampliamente hay elección, libre albedrío, cada vez más ampliamente. Bueno, esto es lo que me ha parecido percibir. Gracias, Clarisa. José Antonio. Perdona, que me había olvidado de colocar el micrófono. A ver, una de las cuestiones que se planteó en esta clase es que el karma tiene como una función esencial el ir corrigiendo todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que piensas, a fin de que puedas llegar al final a cumplir con tu dharma. Esto es evidente que ahora yo mismo podía estar diciendo, a ver, ¿asisto a este curso o no asisto? Ya que estoy en el curso, ¿contesto o no contesto la pregunta? ¿Participo o no participo? ¿Digo sí o digo no? Ahí, claro, se va diversificando, se va ramificando por muchos sitios. De aquí lo que Clarisa explicaba, de todas las alternativas que ella ve, es que claro, es que son lo que tú quieras o más, ¿no? Sí que tenemos un cierto... Para que yo esté contestando esto, evidentemente he tenido que elegir libremente participar, no participar, contestar o no contestar, decir que sí, decir que no, puedo elegir en todo ello. Por lo tanto, mi libre albedrío sí que está ahí, limitado dentro de una frontera que el karma es el que dice, ojo porque te vas de tu dharma, no vas bien encaminado y lo que tienes que hacer es aprender de ello. Yo creo que sí que tenemos libertad, una cierta libertad, como dice Clarisa, no toda, porque dependerá mucho de circunstancias que se nos van acotando. Esa es mi respuesta. Molt bé, molt bé. Disculpar que yo no voy a opinar en este momento qué es lo que pienso porque también estoy confundido. A veces no tengo claro si tengo o no tengo libre albedrío. Pero había ocasiones en que he dicho que sobre libre albedrío, yo afortunadamente ya dejé el tabaco, dejé de fumar, pero cuando fumaba yo era libre de coger un cigarro para fumármelo, podía no fumarlo y optaba por coger un cigarro y fumarlo. Yo tenía libertad para coger el cigarro o no cogerlo. No mucha. Durante No largos mucha periodos no tuvisteis mucha libertad. no mucha Que te movía más la sujeción a los efectos del tabaco que ya se habían instalado en ti. Pero bueno, yo podía pensar, yo soy libre de cogerlo y al final, mira, pues lo cojo y me lo fumo. ¿Esa Bueno, libertad de cogerlo es libre albedrío? no, es el Libre autoengaño. albedrío. Esto es el autoengaño. Y si digo,
Bueno, no lo cojo ahora, lo cogeré dentro de un rato. Sin ¿Eso em- es libre albedrío también? Bueno, ahí lo cojo luego porque ahora me quedo más contento y más satisfecho porque fíjate qué fortaleza he tenido de esperarme 2 horas más para fumarme el cigarrito. Eso Sí. forma parte del propio autoengaño. Sin embargo, Ramón, a ver, como hace tantos años que nos conocemos, sí que has tenido y has hecho uso del libre albedrío para otras muchas cosas porque no estabas influenciado por éteres del tabaco, en ese caso, ¿no? Bueno, pero Tenemos que ya, evaluar las cosas, cada una, en su propia sí, no, naturaleza. Clarisa, no es que esté en desacuerdo contigo, simplemente yo cuestiono. Por ejemplo, José Antonio decía antes, estaba pensando si intervengo o no intervengo, podía haber asistido a este curso o no haber asistido, pero ¿qué condicionamientos tenemos previamente de que es mi amigo, de que le interesa la teosofía, de que, en fin, no sé, ¿ha elegido realmente asistir a esta charla o realmente tiene tantos condicionamientos que ha asistido? Vale. Tiene una cierta timidez a lo mejor para intervenir o no, o quiere intervenir, quiere hacerse ver. Yo qué sé, hay un montón de condicionamientos de su forma de ser, de Toda su esta karma, sus complejidad. escandas, su dharma, etcétera, que ha hecho lo único que podía hacer. O sea, comento como algo a que lo pensemos, ¿no? O sea, hasta qué punto somos libres o no somos libres, o creemos que somos libres, porque estamos tan condicionados que eso, a veces creemos que somos libres y bueno, Eso es. pensarlo y en todo caso el próximo día continuamos, que me parece un tema también muy Claro. interesante. ¿Eh? Es que podemos dar o conversar sobre ideas generales, pero del caso de cada persona, de cada ser, el caso de Josep, que es el que ha planteado este ejemplo, solamente lo podrá llegar a evaluar él cuando él comprenda dentro de sí mismo cuáles son sus propias causas. Nosotros, yo por ejemplo, pues de Josep y de los que estáis aquí, eh, nos conocemos casi casi que se podría decir con muchos de vista, con algunos un poco más por los años y por el tiempo. Pero aún así, si yo no me conozco a mí misma realmente, no puedo decir que me conozco a mí misma en el sentido que Ramón explicaba a lo largo de su exposición. Si no me conozco a mí misma, ¿cómo voy a poder conoceros a vosotros? Es imposible. Entonces, Bueno, José, Sí, perdona, intervengo por esto, por lo que decía la Clarisa directamente, ¿no? Es que perdona, repito, convives con una persona durante muchísimos años. Tú y yo nos conocemos, Ramón, desde hace 50 y pico de años. ¡ay, qué viejos que sois! Sí, Acabáis de sí, sí. delataros. no, Empezamos, ¿cuánta juventud acumulada llevamos? exacto. Fíjate eso. Sí. Sí, llevamos muchísimos años conociendo, somos como familia prácticamente. Pero en todo este funcionamiento, no es que yo esté aquí por amistad, no, sino porque realmente yo traía también otro fondo por detrás y tú lo comentaste hace poco. Pero que sí que efectivamente el que tú entrases a fumar en ese momento, cuando tenías 14 años, 15 años, que dijiste, voy a fumar, en ese momento tuviste una posibilidad de elegir, o fumo o no fumo. Decidiste hacer una cosa. Luego, ese tabaco te ha conducido, te ha llevado, te ha encaminado hacia a una reiteración, repetición, a una adaptación corporal a ese elemento, que es el tabaco. Yo también he dejado de hace muy poco de fumar, hace muy poco, este mismo año. Y la verdad es que cuesta muchísimo, me pica, me obliga a elegir 1000 veces
no, 1.000.000 de veces cada día me obliga a elegir. Es decir, no, 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 no. Es que me está presionando de muchas maneras. Y tu entorno, que es lo que decía con la Clarisa también, es de que si estoy contigo durante tantos años que hemos fumado los dos, que hemos estudiado, hemos estado haciendo cosas juntos, y en ningún momento nos hemos planteado los dos, oye, Ramón, vamos a dejar de fumar. En ningún momento nos hemos reconocido que teníamos esa capacidad para dilucidar y contestarnos a nosotros mismos. No lo hemos hecho. Por lo tanto, sí que existe libre albedrío, pero claro, que cada uno, como decía Clarisa, depende de muchísimas cosas de que vayan interactuando con nosotros, ¿o no? Bueno, ahí lo Lo dejo. vuestro era un karma compartido. Podría ser. Tantos años. También es cierto, también es cierto. Mi mal karma. Ay, Avi. que nuestra perspectiva de cómo estamos unidos en tantos años, lo hemos analizado más de una vez, de cómo sería si no nos hubiéramos juntado. Eso no es. Sí, sí, sí. Bueno, vale, perdona, ya está, lo dejo. Bueno, nos presentamos a la gente que no nos conoce. Este es mi hermano, o sea, nos presentamos como hermanos, no como amigos. Avi. Sí, bueno, yo quería, bajo mi punto de vista, yo creo que aunque no tenemos 100% libre albedrío, sí que tenemos, porque si no elegimos, es decir, si no tenemos esa capacidad de elegir, entonces, ¿qué aprendizaje tenemos? Bueno. Y cuando tú estás con el tabaco, que yo también he sido fumadora, dos paquetes al día, yo dejé de fumar de un día para otro, tú cuando coges un cigarro, tú puedes elegir. Pasa que es más fácil cogerlo, pero tú puedes elegir. Y ahí intervienen otras cosas, la voluntad. Estamos dando opiniones y bueno, el próximo día, pasado mañana, seguiremos y veremos qué nos dice Blavatsky o qué nos dice la teosofía, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no hay más, lo dejamos aquí y os espero a todos pasado mañana, que seguiremos, que además yo creo que pasado mañana, hoy hemos visto la parte, digamos, más sencilla del karma y pasado mañana vamos a ver un poco más en profundidad el Dharma y es una parte que me gusta especialmente. Muy bien. Que, no lo pongas muy difícil, Ramón, que vamos a suspender la mitad, ¿eh? No, yo miro de hacer las cosas sencillas y para que todo el mundo la entienda. Bueno, pues un besito y hasta pasado mañana.